Vamos a charlar de varias novedades que hemos tenido en este último tiempo y lo vamos a hacer con Diego Mancilla, que es el director regional de ANSES, de la Regional Litoral, que abarca Santa Fe, también Entre Ríos. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Hola, Juani, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Aclárame esto, ¿cuál es la regional que vos tenés a tu cargo? ¿Es toda la provincia de Entre Ríos y parte de la provincia de Santa Fe o toda la provincia de Santa Fe también? Las dos provincias completas, todo Santa Fe y todo Entre Ríos. Todo Santa Fe y todo Entre Ríos. Bueno, espectacular. Nosotros nos están viendo de las dos provincias, nos viene el pelo entonces. Diego, bueno, a ver, varias novedades, ¿no? en este último tiempo. Desde la nueva fórmula o la fórmula que propone el Gobierno Nacional de movilidad jubilatoria, la asignación universal que va a tener un bono a fin de año. Pero quiero arrancar por el IFE 4. El IFE que no fue, que finalmente desde el Gobierno Nacional dijeron, bueno, no, ahora no sigue más el IFE. Con algún promedio, si no tengo mal el dato, de unos 90.000 millones que se ahorraría el Gobierno Nacional, pero que irían destinados a otras cuestiones, ¿no? Corregime si están mal los datos. A ver, lo primero que hay que decir que el IFE nació obviamente en un contexto muy particular de emergencia, con el inicio de la pandemia, con una cuarentena en su momento estricta. Cuando se hizo el pago del primer IFE se anunció que se iba a continuar viendo, y analizando cuál era la situación de los distintos sectores de la economía, los sectores del trabajo, para ver cómo se continuó hacia adelante. Se confirmó un segundo pago, un tercer pago. No tenemos confirmado por el momento de nuestro organismo un cuarto ingreso familiar de emergencia. Se está trabajando, hay distintas alternativas sobre la mesa, que tanto Fernanda Raberta, nuestra directora ejecutiva, como el presidente y todo el equipo económico se está analizando. Ya desde el Ministerio de Desarrollo Social se han anunciado algunos otros programas que se van a comenzar a implementar. Esperemos seguramente en los próximos días mayores precisiones, pero por el momento es eso lo que tenemos. La asignación universal que va a tener un bono a fin de año. No es un bono. Ajá. Acá lo que hubo en un primer momento es un anuncio de un trabajo que se viene realizando a partir de una decisión de Fernanda Raberta de trabajar en el entrecruzamiento de datos entre nuestro organismo y otros organismos del Estado, y también un trabajo conjunto con los distintos gobiernos provinciales. Ya hace 15 días el presidente de la Nación anunció, junto a Fernanda, la incorporación, o se está trabajando para la incorporación de 1 millón de niños, niñas y adolescentes a la asignación universal por hijo, que por diversos motivos o no estaban pudiendo acceder a la prestación, ya sea por falta de documentación, por distintas normativas que limitaban el acceso de esos niños y adolescentes a sus derechos, o bien que corrían el riesgo de no presentar las libretas, ya sea del calendario de vacunación, de los controles de salud, como la libreta de escolaridad, corrían el riesgo de perder ese beneficio. Bueno, dentro de ese paquete de medidas y decisiones que se han tomado, una es precisamente dar por cumplido la presentación de las libretas de los años anteriores y obviamente de este año, teniendo en cuenta la situación particular que se vivió en el marco de la pandemia, donde obviamente nosotros recomendamos evitar, por un lado, concurrir a los centros de salud para completar esas libretas, si no era por una cuestión de urgencia. Estábamos en una pandemia y obviamente los chicos no pudieron concurrir a los establecimientos educativos, por lo cual esa obligación los damos por cumplido, y recordemos que la asignación universal por hijo, con sus pagos mensuales, todos los meses se le retiene a los beneficiarios un 20% que luego se abonan mediante, contraprestación de esa libreta. Al estar cumplido ese requisito, lo que vamos a estar haciendo en el mes de diciembre es abonar ese 20% que se le fue reteniendo en todo este tiempo para que puedan seguir cobrando también la prestación. Ahí está, en lo último quedó perfectamente claro, entonces no es un bono, en realidad es simplemente ese 20% que corresponde a fin de año en el caso de presentar la libreta y tener todo en orden. Igualmente con la decisión que se tomó de corregir algunas cuestiones en cuanto a la normativa, de dar por cumplimentada automáticamente la presentación de la libreta, a partir de esa decisión estamos asegurando que alrededor de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes en el país, alrededor de 300.000 en la provincia de Santa Fe,
alrededor de 120.000 en la provincia de Entre Ríos, durante el mes de diciembre estén cobrando la prestación mensual más ese retenido Bien. del 20%. La sumamos a Pago, Neto, que la tenemos vía telefónica, porque se nos cortó el Zoom que teníamos con Pago. Pago, ¿me escuchás? No, tampoco. Bueno, no importa. Entonces vamos con Galeanito. Te pregunta mi compañero Héctor Galeano. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Héctor, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas tardes. No, ahí que planteamos al principio del programa que íbamos a charlar con vos por dos temas centrales, algo que ya te preguntó Juan y que describiste muy bien, y el otro por toda la controversia interesada en muchos de los casos, en otros casos con bastante mala leche, en otros casos con muchos datos finos, respecto al nuevo cálculo de la jubilación, si contempla si contempla la inflación, si no la contempla, si es gravosa respecto al cálculo anterior. Me gustaría que puedas contarnos vos qué hay de cierto y qué no respecto a todo esto que se dice que seguramente escuchás y lees por los periódicos. Mirá, lo primero que tengo para decir es que esta nueva fórmula que planteamos, en donde Fernanda Raberta envió junto al presidente ya el proyecto al Congreso de la Nación, ya la semana pasada tuvo dictamen favorable en la Comisión Bicameral de Movilidad Jubilatoria y esperemos que pronto sea tratado por el Congreso. Esa nueva fórmula es una fórmula que va a ser muy buena para el conjunto de los jubilados, pensionados y también beneficiarios de las asignaciones en la Argentina. Más allá de lo que cada uno diga, de lo que cada uno plantea, uno obviamente sorprendido por escuchar algunas voces que hasta hace muy poco tenían responsabilidades en el gobierno de la Argentina, en la cual la fórmula que aplicaron ajustó realmente a los jubilados y pensionados. En los últimos 2 años han perdido los jubilados y los pensionados alrededor de un 20%, 19,8% el poder adquisitivo de sus haberes. Y de donde de hoy esas voces mismas estén criticando esta fórmula que más allá de la cuestión que quiera plantear cada uno, la subjetividad, son números, son cálculos de matemática y la realidad indica que cuando se aplicó esta fórmula en la Argentina, que comenzó a aplicarse en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 hasta el 2017, que el gobierno de Mauricio Macri la modificó, los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de las asignaciones familiares en la Argentina han ganado el 26%, han estado sus haberes por encima de la inflación y realmente es una cuestión que justamente el día viernes tuvimos un Zoom con Fernanda y con alrededor de 300 jubilados y pensionados de toda la Argentina y ellos recuerdan muy bien lo que fue esa época. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es una fórmula que obviamente está compuesta por la evolución de los salarios y también por la evolución en el incremento de la recaudación a través del crecimiento de la actividad económica, va a permitir que los jubilados y los pensionados empiecen a recuperar ese poder adquisitivo perdido en los últimos 2 años y que también sean parte del crecimiento económico de la Argentina. Teniendo en cuenta que sí, dale. teniendo en cuenta que es un universo muy vulnerado, muy vulnerable, que si vos le sacás un peso del bolsillo le creás un problemón porque no tienen un plan B para juntar ese peso que se le saca. Teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que la jubilación mínima en Argentina es muy exigua, está muy por debajo de la línea de la pobreza, teniendo en cuenta todas estas situaciones, ¿por qué se argumenta que no va a estar enganchada la jubilación, el nuevo cálculo, al valor de la inflación? ¿Por qué se hace tanto hincapié en eso, Diego? ¿Y cuánto de real tiene eso y cuánto no? Más allá que recién lo explicaste. A ver, hay una cuestión real. En los últimos 2 años estuvo atada en el 70% esa fórmula a la inflación y siempre los haberes jubilatorios perdieron con respecto a la inflación. Lo que yo te decía anteriormente. Hubo un promedio de un 19,8% en donde los haberes jubilatorios perdieron con respecto a la inflación en Argentina. Tenemos una experiencia no hace 10, 20 años atrás. Hasta diciembre del año pasado y 2 años para atrás,
Era una fórmula que realmente no solamente que licuaba el poder adquisitivo de los jubilados y de los pensionados, sino que también generaba una brecha entre las jubilaciones mínimas y las jubilaciones más altas, sacando incluso de este contexto las jubilaciones de privilegio, que ya es otra cuestión, pero digo, entre las jubilaciones mínimas y las jubilaciones más altas hay una brecha de 7 veces. Mirá, una de las brechas Diego, más grandes en América. Sí. Inclusive refrendando lo que decís, la fórmula similar, la que implementó hasta el gobierno de Cristina Fernández, o sea, la que termina cambiando el gobierno de Macri, siempre ganan los jubilados, a excepción del año 2014, que fue el único año donde el jubilado perdió un par de puntitos, pero el resto siempre ganaron. Año 2016, 2017, 2018, los jubilados perdieron. Las jubilaciones mínimas, vos corregime si insisto, si los datos por ahí que yo tiro no son exactos, pero te digo los que yo tengo. Las jubilaciones, las más bajas, perdieron hasta un 15% respecto a la comparación. Y las más altas llegaron a perder hasta un 45% durante la gestión Macri. Estamos hablando de jubilaciones, dejando de lado las jubilaciones de privilegio, una jubilación considerada como las más altas, quizás estamos hablando de jubilaciones de 30.000, 40.000 pesos, no mucho más que eso. Ahora bien, probablemente, y al estar atada a la nueva fórmula, sobre todo a una cuestión que me parece que es interesante, que es la recaudación, teniendo en cuenta este año, donde ha caído enormemente, es muy probable que el año que viene y los próximos años la recaudación aumente. Con lo cual es muy probable que quizá en un par de años los jubilados tengan ese dato a favor para decir, ok, vamos a poder ganar unos puntitos más. Ahora, si hacemos fórmula contra fórmula en este 2019, vuelven a perder. Los jubilados otra vez este año pierden contra la inflación, ¿o me equivoco? A ver, lo que hubo este año fue lo siguiente, porque creo que todo hay que ponerlo en un contexto, y es parte de un análisis en cuanto al modelo económico que se aplica en un país, en este caso en la Argentina. Durante este año lo que hubo fueron, al quedar suspendida la ley de movilidad jubilatoria, fueron aumentos trimestrales por decretos, pero esos aumentos trimestrales se los fueron acompañando con otra medida que permitieron que las jubilaciones y las pensiones mínimas recuperen un 5,4 puntos con respecto a la inflación. Y fue acompañado por la incorporación de 170 medicamentos gratuitos para los jubilados y los pensionados. Todos sabemos que los adultos mayores utilizan alrededor de un 30% de su haber en la compra de medicamentos, que la gestión anterior, que el macrismo lo sacó y nosotros lo volvimos a restituir. Totalmente. El congelamiento de las tarifas, la suspensión en el descuento del cobro de las cuotas, que había un montón de jubilados y pensionados que en los últimos años se endeudaron con la ANSES para pagar no crédito, para mejorar su calidad de vida, sino para pagar los servicios, para pagar la luz, el gas, el agua, los aumentos tremendos que hubo en los últimos años. Bueno, esa batería de medidas, los bonos que hubo en el mes de diciembre, en enero, en mayo, los dos primeros 5.000 pesos, el otro de 3.000 pesos, permitieron que las jubilaciones y las pensiones mínimas se recuperen. Y obviamente, como te decía al principio, es parte de un modelo económico, un modelo político-social. Nosotros apuntamos al crecimiento económico, al desarrollo de la economía, a la generación de empleo, al fortalecer el consumo interno. Y todo eso va generando un círculo virtuoso en donde al haber más empleo hay más aportes, al haber más consumos hay más impuestos que se coparticipan en nuestro organismo, y esos recursos van retroalimentando todo el sistema previsional y de la seguridad social en la Argentina para también tener hacia el futuro un sistema de seguridad social y un sistema previsional sustentable, previsible, y en donde los jubilados y los pensionados tengan la certeza de que sus saberes van a ir recomponiéndose. Y esa es la fórmula que estamos planteando. Diego, como siempre, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, muchas gracias, un abrazo grande.